primera diapo les traía como 3 definiciones de dispositivo para empezar como a entender un poco de qué se trata. La primera es la más estándar en algún punto, es la que se encuentra cuando buscamos la definición en RAE, digamos. Y lo define como pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función determinada y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo. Digamos que un dispositivo no necesariamente es un dispositivo, o sea, esta definición de dispositivo no necesariamente refiere a una definición arquitectónica, pero sí nos da algunas pautas de qué se trata, ¿no? Es una pieza o un conjunto de piezas que tienen una función determinada y que forman parte de algo mayor, ¿no? Entonces es una parte de un todo que promueve o tiene que ver con una función. Si vamos a una definición más arquitectónica, que es una definición que traigo de una investigación que tiene Juanpi en FAU con alguna otra gente con la que trabaja, podríamos traer la siguiente definición. Un dispositivo trata sobre las relaciones de intermediaciones y su implicancia en la definición y comprensión de aquellos espacios y elementos que según su conformación auspician determinadas acciones con el habitar doméstico. Ahora, esta definición ya parece ser un poco más abierta en algún punto, ¿no? No se trata tanto de una función determinada o determinante, sino algo que auspicia determinadas acciones. Digamos que algo que es capaz de promover que sucedan ciertas cosas. La arquitectura básicamente no es un dispositivo que tenga un uso fijo, digamos, sino que permite o limita que sucedan ciertas cosas, y por eso es que esta definición trae más como este problema de que auspician determinadas acciones con el habitar doméstico. También habla un poco del problema de la relación de intermediación, que es importante, porque ahora vamos a ver que estos dispositivos arquitectónicos tienen mucho que ver con la intermediación. Y por último traje una pequeña cita de un libro que se llama Traducciones del dibujo a la arquitectura, de Robin Evans, que habla un poco de este problema en su primer capítulo. Es un libro que por ahí ustedes lo leyeron algo en otra materia. ¿Qué leyeron? Puede ser que lo hayamos leído, la verdad es que por el nombre no me lo acuerdo. Pero Okay. leímos un montón de Robin Evans. Buenísimo. Bueno, hay un texto que a mí o sea, bueno, yo tengo el libro trata un poco sobre, el primer capítulo habla como el problema de la interferencia, ¿no? Y define 2 tipos de interferencias: interferencias positivas, interferencias negativas, y habla un poco de qué se trata eso. Y extraje esta pequeña cita después de definir como un poco este problema de las interferencias que tienen que ver con los marcos, con los sistemas físicos. Lucas, ¿querías decir algo? No necesariamente, pero lo que habíamos leído fue en teoría uno, pero fue como distintos autores. Si bien lo nombraron a Evans, Sí. fue más que nada como muy por arriba diciendo, bueno, dijo esto, fulano dijo aquello y así, pero no necesariamente el libro. No necesariamente el libro, bien. Bueno, quizás les podemos compartir después algún fragmento. Habla un poco en principio define como este problema de los sistemas y cómo esos sistemas definen acciones o promueven ciertas acciones. Y después va como recorriendo distintos capítulos en los que se habla lateralmente de esto. Por ejemplo, hay uno que habla un poco de la incorporación del pasillo dentro de la arquitectura, como antes no existía, y una vez que se incorpora eso modifica un poco la organización general del resto de los elementos. Por eso es como una parte de un todo, ¿no? Javier, ¿ahí encontraste el texto? Sí, justo leímos ese capítulo, se llama Figuras, Puertas y Pasillos. Es exacto. Sí, justo lo leímos para Teoría 2 ahora. Bien. No sé si todos la cursan. Buenísimo. Bueno, es súper interesante. Habla un poco de esto como de la incorporación de este elemento, y podríamos decir que de alguna manera habla de cómo se incorporó a la arquitectura un dispositivo que anteriormente no existía, y eso promovió
un poco, como dice la segunda definición, auspició determinadas acciones en el hábitat doméstico. Entonces yo agarré un pequeñísimo fragmento que dice, la incorporación de un nuevo sistema físico da lugar a nuevos tipos de acciones que pueden ser de una naturaleza muy general o muy particular dependiendo de la escala y del alcance del sistema. Sí, ahí sí, si querés pasemos, Sofi. Gracias. En función de eso, no pasa nada. En función de eso, del alcance de los sistemas, podríamos definir dos categorías dentro de los dispositivos. Como saben, las categorías son sistemas arbitrarios que definimos en función de algún interés que tenemos o de algún tipo de investigación que tenemos. En nuestro caso definimos dos categorías, que son la categoría de los dispositivos centrales, que trabajan más como sobre la centralidad de las plantas, sobre la parte más profunda de las plantas, y los perimetrales, que trabajan más con el problema del límite o del borde de los objetos arquitectónicos. Tal cual como saben que las categorías son algo arbitrario, también deben saber que las categorías tienen también sus propios bordes, digamos, con lo cual van a encontrar dentro de estos casos que voy a presentar algunos casos que no necesariamente son estrictamente centrales o estrictamente perimetrales, pero nos servía un poco para ordenar el programa estas dos categorías principales. Además de dos categorías, voy a quedarme un cachito más en la anterior. Además de dos categorías, hicimos una curaduría de casos, o sea, elegimos una serie de casos que también tienen como el marco de una agenda y un interés que viene del taller, que es la elección de casos que son que pretenden ser no tan canónicos, digamos, y pretenden presentarles una parte de la arquitectura que no siempre está tan expuesta, que es por un lado la arquitectura latinoamericana. Van a ver cuando quieran estudiar casos que es más difícil muchas veces encontrar información y demás porque está menos publicada. Y dentro de lo latinoamericano vamos a concentrarnos en casos que sean estudios que en su conformación haya varones y mujeres. También van a ver a medida que vayan avanzando en la carrera que la carrera y la disciplina está organizada como con algunos criterios de género no muy contemporáneos, digamos. Y en ese sentido nos interesaba como que conozcan estudios y que sepan que en todos estos estudios no solo hay varones, sino también que también hay mujeres, no solo por como un posicionamiento, sino porque me interesa que también todos se vean como representados de alguna manera en la arquitectura que les interese y que les guste, digamos. Así que espero que les gusten estos casos que elegimos. Dentro de los casos centrales, perdón, me voy a quedar un minuto más repesada en la presentación de los casos porque me parece que está bueno sí, como contarles qué casos tienen dentro de cada categoría. Vale. Dentro de la categoría de los casos centrales vamos a ver la Casa de Vidrio de Lina Bobardi, la Casa Cirel de Lina Bobardi, la Casa Newman de Nicolás Pinto da Mota, Victoria María Falcón, y la Casa Palmar de Daniela Urritian en Montevideo. Están en Brasil, Argentina y Uruguay. Y dentro de los perimetrales vamos a ver la Casa Intermedia de Equipo de Arquitectura de Horacio Chernavinsky, Viviana Pozzoli y Roque Fanego en Asunción, Paraguay. La Casa Poli, algunos la deben conocer o al menos conocen el estudio de Mauricio Peso y Sofía Buenerrichhausen. Es una casa que está ubicada en Chile, pero Sofía casualmente se formó en Argentina porque ella es argentina. La Casa Joao da Boa del estudio BAO, que es un estudio brasilero compuesto por Ana Juni, Enk Winkel, Gustavo de Leonero en São João do Brasil, y la Casa Sin Dueño número 1 del estudio BAO también. Bueno, son todos estudios que nos interesan bastante, con lo cual pueden mirar estos casos y pueden después chusmear también el resto del estudio, seguro encuentran cosas que les interesen. Ahora sí,
pasamos a mostrar los casos. Bueno, como les decía, primero los centrales. El primero es la Casa de Vidrio de Lina Bobardi. Lina es una arquitecta brasilera, perdón, en realidad ella es italiana, pero vivió en Brasil y produjo su obra de la arquitectura en Brasil. La primera casa es una casa, si vamos a hablar de lo canónico, es bastante canónica, la van a escuchar nombrar bastante. Es la Casa de Vidrio. Y un poco el elemento que nos interesa poner el foco, o la serie de elementos que nos interesa poner el foco para que ustedes produzcan un poco el recorte del dispositivo, es esta escalera que tiene relación no solo con el paisaje de la ciudad que veíamos en la imagen anterior, sino también con un paisaje producido. Acá se ve un poco como esa relación de paisaje, sino también con el paisaje producido y con lo que promueve de alguna manera la condición que tiene la casa de estar despegada del piso y generar como un espacio semicubierto. Acá se ve, ahí se ve de fondo el patio, y cuando subís se ve un poco esta imagen, que parece que, bueno, el dispositivo este promueve no solo que llegues hasta la planta de arriba y accedas a la casa, sino que te relaciones con un patio, con un árbol, con una serie de visuales. Si se fijan, se puede ver un poco qué es lo que sucede en el comedor allá en el fondo y también lo que sucede abajo, donde hay una persona ahí parada. Entonces hay como una relación visual en este dispositivo que es importante. Si vamos a la siguiente imagen, podemos ver en planta que no solo está compuesto de esta pieza de escalera, con este patio que tiene al costado, que es el vacío que vemos con la cruz, sino que también hay un pequeño equipamiento que está asociado a esta escalera, como hay un pequeño baño que está ahí asociado. También aparece un borde que tiene un mueble que parece de un lado servir, digamos, a los dormitorios, y del otro lado servir al espacio del living, comedor, etcétera, hall de acceso. Es interesante, ¿no? Porque en esta casa no es que claramente podamos definir un hall de acceso, pero el hall se define, un hall, digamos, clásico de acceso, sino que se define un poco por dónde están ubicados los elementos dentro de la planta y cómo se generan como ciertas aproximaciones por momentos de algunas cosas, ¿no? Acá se ve un poco cómo es en el corte este caso. Y bueno, básicamente esa es la pequeña presentación de este caso del libro. Después ustedes, o sea, yo voy a contar un poco dónde queremos que miren, pero el recorte que elijan cada uno de ustedes, la idea es que sea personal y que definan ustedes a dónde están los límites de ese recorte y de ese dispositivo con el que van a trabajar. El segundo caso es la Casa Newman, acá en Argentina. Acá nuevamente empiezan a aparecer varios dispositivos, ¿no? Podemos ver cómo muchas veces está asociado un patio con un espacio como con un uso muy determinado, como puede ser un baño, una cocina pequeña o parte de la cocina, una escalera. Y siempre está como en relación una cosa con la otra, como un espacio muy, muy cerrado en relación a un espacio muy abierto. Nos interesaba un poco como que pongan el foco en esas partes de la planta y que trabajen con algunos elementos de esa planta. Sumado, ¿puedo tirar una, Emi? Quizás sí, obvio. La imagen ahí acompaña. Sumado a cómo estos dispositivos, que después veremos qué alcance tienen, en un punto lo que hacen es condicionar a los espacios no dispositivos, ¿no? A lo que queda entre esos bichos tirados ahí, entre esos objetos dispuestos en la planta, queda como claro, ¿no? Y en un punto eso es lo que condiciona o le da el carácter o... había una palabra específica en el texto que se me fue, auspicio, ¿no? Auspicia. Consigue cierta condición auspiciosa para que ese espacio sea llamado, nombrado o asociado a una determinada acción. Parece que ahí hay algo de lo interesante. Sí, tal cual. No pasa lo mismo que lo que veíamos con Lina, de cómo al ubicarse un elemento en una planta
que llamaríamos libre, digamos, se definen como unas condiciones espaciales en torno a ese elemento que son diferentes y que tal cual que auspician ciertos usos. Que por ahí en las fotos igual, o sea, un poco se ve, pero al mismo tiempo no están los muebles ni nada, así que es también difícil de ver, es un poco abstracto. Bueno, acá de nuevo un poco la relación con el patio, las relaciones de escala que se van dando, y también cómo se definen esos elementos que tienen un uso más específico, como puede ser la escalera o, bueno, esos toilets, cómo se define el acceso de luz en esos lugares, la relación un poco entre lo lleno y lo vacío que se va estableciendo en torno a estos dispositivos. Después tenemos la Casa Palmar de Daniela Urrutia en Montevideo. Acá podemos ver un poco la sección. Acá, Sofi, también puedes tirar bocado, que no sé, seguro algunas cosas puedes comentar. Un poco yo lo que veía es que el dispositivo principal que podemos identificar es como esta pieza de escalera que es mucho más compleja que una escalera, ¿no? Tiene equipamientos por debajo, asociado elementos de piso, es como hay como distintas alturas de elementos que van conformando este dispositivo y que van definiendo un poco el uso de esta planta a través de la ubicación de esta pieza de escalera que va cambiando también su dirección, ¿no? Pareciera que el dispositivo, cuando lo vemos en planta, si ponemos un segundino a la planta, por momentos parece organizarse transversalmente y por momentos parece organizarse longitudinalmente, con lo cual el recorte que tendríamos que hacer tendería a ser un recorte muy, muy particular, ¿no? Ahora sí, si querés vamos a la foto para que quede un poco más claro. Acá se ve un poco esa relación de la escalera, los descansos de la escalera, lo que está por debajo de la escalera y lo que organiza y define que esté ahí la escalera. Y no solo eso, sino que también organiza como algunas condiciones de piso, ¿no? Esa pieza que es como una... ¿Cómo se llama? Ya ayer no me salía la palabra cuando quería... la chimenea me sale. Una especie de hogar, ¿no? Hay como una especie de hogar, eso. Es esa pieza del hogar, cómo se organiza en torno a la escalera que va como teniendo unos escalones más largos. ¿Ven? Eso que se ve ahí en hormigón es parte de la llegada de la escalera. Y al mismo tiempo va armando el hogar y un escalón más ancho que quizás es un lugar donde te puedes sentar, ¿no? Como cada elemento tampoco está definido nominalmente, digamos. No es que escalera es solamente escalera, sino que puede ser un montón de cosas más en función de cómo esté configurado, ¿no? Bueno, acá un poco la relación de lo que vas viendo cuando vas recorriendo esa escalera y los distintos espacios de uso que se van determinando. Acá aparece un poco el momento donde parte del descanso se extiende y va a armar un escritorio y un espacio intermedio. Digamos que claramente lo que logra esta pieza es este problema de las transiciones que hablábamos, ¿no? Que hablamos mucho en la consigna pasada. Como que no necesariamente hay un piso y el otro, sino que hay transiciones y estas transiciones pueden estar dadas por estos dispositivos. Acá se ve un poco cómo es esa pieza cuando sale hacia afuera. O sea, la verdad que es como muy pretenciosa en este sentido este dispositivo, porque no solo es la escalera, el piso, el hogar, la cocina o un espacio guardado, sino que llega hasta afuera y construye un poco también el borde de la casa. Es esa pieza negra que está ahí. Y creo que estos últimos dos casos son de los que quizás quedan en el límite entre una categoría y la otra, ¿no? Por último, dentro de esta categoría tenemos la Casa Cirel de Lina Bobardi en San Pablo, Brasil. Es una casa que por ahí es menos conocida, Lina, es muy linda también. Esta imagen viene un poco a contarles un poco cómo es la casa, simplemente. Es un prisma bastante central con un perímetro que va armando una especie de galería y un techo verde.
una terraza verde. Acá se ve un poco la sección, que me parece que es muy interesante de ver. También podríamos extraer distintos dispositivos de este caso, pero quizás pondría un poco el foco en la escalera que se ve, la escalera caracol que se ve acá, y cómo esa escalera tiene como un impacto determinado en cómo se conforma el techo, que tiene como un lucernario o un tipo de cúpula donde se arma la llegada de esa escalera, cómo eso también tiende a definir esa condición del techo verde, que implica que la losa esté muy abajo y que encima se ponga como este sándwich de tierra con vegetación y demás. Y al mismo tiempo esa misma escalera está en el mismo borde que de nuevo un hogar, que también define un poco el borde de ese entrepiso. Ahora lo vamos a ver en algunas fotos. Bueno, acá se ve la planta, un poco esto que les decía de cómo se organiza la relación de la escalera caracol con el hogar, que de nuevo es un caso que está un poco al límite porque esa escalera tiende a tocar los bordes por momentos y tiende a definir un poco cómo es el techo. Pero bueno, igual va. Sí, ahí sí, la próxima. Y acá se ve un poco cómo es cómo se ve espacialmente la relación de esos dos elementos entre una planta inferior y una planta superior. Y ahora entramos a la segunda categoría de casos, que son los casos perimetrales. Si querés, vamos al primero. Bueno, trabajan un poco más sobre el borde y el uso de esos bordes. El primer caso, como les comentaba, es el caso de la Casa Poli, de Peso y Errichhausen. Este caso es bastante claro respecto a este problema, porque si conocen la Casa Poli, es como una gran caja que está compuesta como por dos cajas de alguna manera. Como una mamushka, ¿vieron? Las mamushkas que tienen como una más chiquita dentro. Bueno, tiende a ser, de manera muy ilustrativa, esa misma operación, que implica que hay un doble perímetro de alguna manera, o que el perímetro tiende a ser más ancho, que ya les van a hablar del concepto de envolvente, y ya lo podemos mencionar un poco como que la envolvente de esta casa tiende a ser un poco más ancha, tiende a tomar un espesor que no tiene solamente que ver con un muro, sino que tiende a tener que ver con usos determinados que son los que se van organizando en torno a ese espesor. Principalmente se organiza como la circulación, con las escaleras, los descansos, va generando como algunos puntos de vista hacia el paisaje y demás. Y también tiene como servicios muy determinados, como es la cocina, el toilet, un baño, etc. Entonces va variando según cada nivel cuáles son los equipamientos que se van organizando en este borde, y van definiendo mucho de lo que sucede hacia el centro de la planta, ¿no? Un poco ese problema de cómo los dispositivos determinan un poco los usos de lo que no es necesariamente el dispositivo. Si querés, ahí vamos a la siguiente. Acá se ve un poco en corte, pero me parece que la planta es mucho más clara. Y vamos a las imágenes para que se imaginen un poco cómo se termina dando esta situación. Elegí en las fotos una secuencia de imágenes que puede mostrarnos un poco cómo va variando cuando ese dispositivo se abre. Es un dispositivo que no siempre está abierto. La primera foto nos muestra cómo está cerrado ese dispositivo, o sea, tiene como una puerta o un cerramiento que hace que no lo veamos, ahí donde está señalando Sofi. La segunda imagen nos muestra cómo cuando se abre esa puerta podemos ver cuál es el uso que tenemos ahí atrás, la relación con la salida al exterior. Digamos, de nuevo, el dispositivo no es solamente la pieza de la cocina, sino todo lo que conforma un poco ese borde. Y si vamos a esta imagen tal cual, podemos ver que además eso que tendía a ser una puerta que cerraba algunos elementos, también puede ser un filtro de luz, como es en el caso de esta imagen donde ya se empieza a cerrar este postigo. Y un poco en la última imagen podemos ver cómo es la relación de ese espacio
que por momentos puede ser usado como un comedor, y el centro de la planta y ese otro momento de luz que tiene el centro de la planta, ¿no? Que parece estar como iluminado desde adentro. Eso es todo de este caso. Después tenemos la casa intermedia de equipo de arquitectura en Asunción, Paraguay. Acá podemos ver un poco cómo los bordes se definen a través de mobiliarios y equipamientos. O sea, por momentos hay equipamientos de uso más determinados y por momentos hay este tipo de equipamientos más de uso de guardado y demás, que va definiendo de nuevo cómo se usa el resto de la planta, y también va definiendo algunos sistemas de filtro solar hacia los bordes, como se ven ahí, esas especies de parasoles que se abren y se cierran. No sé si son parasoles o si es un divisor, me parece que es un divisor en este caso. Acá otro sector donde se ve un poco que cómo se puede cerrar ese espesor de muro y tener un programa por detrás, y cómo eso está en relación con el uso que tiene el espacio adelante, digamos. Acá nuevamente lo que veíamos en la primera imagen, pero visto desde frente para entenderlo un poco más claramente. Y eso respecto a este caso. Sí, es interesante ahí, Emi, además de ver el objeto en sí, lo que uno podría prefigurar como el dispositivo, entender en esta definición que estaba buenísima que vos dabas, de que era como una especie de sistema, pero que se articulaba contra una especie de todo, que le daba sentido a un todo. Entender más allá de como la dinámica propia del dispositivo respecto de un uso específico, ¿no? Como auspicia un uso particular, también entender cómo ese dispositivo dentro de un sistema organizativo general del proyecto arquitectónico tiene incluso algunos usos que trascienden al uso específico de la acción, ¿no? como contemplada, como el dispositivo cumple una función en la organización estructural del proyecto arquitectónico, de la relación contra elementos que no necesariamente son del dispositivo, pero sí tienen que ver con la definición de los límites del espacio donde se desarrolla esa acción, como por ejemplo, no sé, el sostén de la cubierta de bóvedas en este caso, como hay sistemas geométricos que acompañan tanto la organización de la obra arquitectónica como la organización del dispositivo. Me parece que justo es un ejemplo que por ahí no es de los más atractivos o interesantes en términos del dispositivo en sí, ¿no? Como que el objeto tiene no sé si tanta o menos jerarquía que algunos de los casos que venías mostrando, el de peso, por ejemplo, el último que vimos. Sin embargo, hay un tema de trabajo muy interesante en la relación del dispositivo contra lo no dispositivo, ¿no? Contra la arquitectura, si se quiere. Sí, está como muy asociado, ¿no? Sí. Como ahí entra como eso de la escala del alcance, un poco, ¿no? Como por un lado tiene un alcance menor respecto de la afectación por ahí total del espacio, pero al mismo tiempo está muy definido por este problema que mencionabas vos de la organización y de cómo está estructurado el caso, o sea, cómo se arma la estructura, ¿no? Si se fijan, ese equipamiento está puesto entre dos columnas y por encima pasa una viga, y el espacio que se termina definiendo ahí mismo termina siendo como una conclusión de la construcción del espacio total, digamos, ¿no? Como está definido a partir de eso. Bueno, está buenísimo. Igual comenten, interrumpan lo que quieran por ahí. Yo a veces hablo un poco rápido y no doy mucho espacio, pero digan lo que sumen, tranquilos. Bueno, un poco eso respecto a este caso. Después tenemos, dentro de los últimos casos, el caso de la casa João da Boa, del estudio BAO, en Brasil. Es, bueno, un caso bastante contemporáneo. Es un caso muy interesante, es una casa bastante amplia. Me parece que más allá del dispositivo es un caso lindo para que vean quizás los que trabajan en montaña. Igual me estoy metiendo en algo que no es yo ni siquiera tengo montaña, pero no sé qué opinarán los que lo tengan. Pero bueno, tiene interesante un poco que la llegada
a la casa está como más arriba que la casa, ¿no? Entonces hay que bajar y llegar hasta el nivel de la casa. Y un poco este objeto trata de producir esa llegada de manera acompañada por una serie de operaciones y por una organización de la planta muy determinada, ¿no? Si vamos a la siguiente imagen, se puede ver ese espacio que antes veíamos desde arriba, desde abajo, cómo esa pieza de escalera va definiendo la llegada a un... Perdón, No pasa nada. apretó Skype sin querer. No pasa nada. Te permite llegar a un espacio semicubierto, que si se fijan es muy interesante también como su conformación material, ¿no? Como el piso está compuesto de las mismas piedras que está compuesta la escalera, y al mismo tiempo hay momentos donde la piedra genera una superficie llena y hay momentos donde la piedra genera una superficie porosa, ¿no? Como un poco más arriba donde vemos el pasto como medio intercalado con la piedra. Cómo se va conformando este problema de la transición, ¿no? Y al mismo tiempo vamos de un espacio muy amplio a un espacio que se vuelve como más estrecho. Y todo un poco a través de este dispositivo de acceso. Si vamos a la siguiente imagen, también se ve como esa operación de estrechamiento es algo que sucede mucho en la casa, y como acercando dos elementos y poniendo por ahí otro elemento en el medio, va generando estos espacios transicionales que de nuevo podríamos definirlos con usos específicos o podríamos definirlos también como auspician ciertos otros usos, ¿no? Porque esta pieza que se ve de hormigón, podríamos como pensarla como una escalera, pero también tiene un espesor y un ancho que podría definir un espacio donde sentarse o un espacio donde generar cierto grado de reunión, etcétera. Este caso está dentro de los perimetrales un poco porque opera de manera, diría, como por momentos similar a peso, sin ocultar los usos de alguna manera, pues están siempre más expuestos. Pero creo que la diferencia principal es que son elementos que no solo se configuran linealmente armando elementos verticales, digamos, o sea, un borde vertical, sino que ese borde de alguna manera se repliega y genera configuraciones determinadas sobre el techo, ¿no? Si se fijan tanto en la imagen de la izquierda, se ve cómo se define un poco el espacio a través del repliegue del hormigón, digamos, y en la imagen de la derecha se ve, bueno, como esa misma organización que viene del sistema del techo genera como una apertura y un espacio iluminado para armar esta especie de gran escritorio que está en el borde de los dormitorios. De nuevo pasa un poco esto que mencionaba Juanpi, ¿no? Como de cómo la organización del caso en general va definiendo un poco también la configuración del dispositivo. Acá sería como difícil hacer el recorte en algún punto. Si vemos la planta y vemos un poco cómo está armada, podemos ver que la primera imagen que veíamos, no sé, Sofi, si podés marcar con el cursor, así se entiende un poco, no, en la de la planta, digamos. Dónde está la escalera de acceso, se puede ver ahí dónde está el auto y cómo se va armando la escalera, y ese momento que veíamos un poco en un par de imágenes. Después se ve un poco la relación de los dormitorios con los baños hacia el volumen que está a la derecha, y ahí van a poder como ver un poco esa situación. Y bueno, no me acuerdo si puse también un corte de este caso o esta es la información general. Es eso. Y el último caso dentro de los casos perimetrales es la casa sin dueño número 1 del estudio Bao también. Y vuelve a ser como de las que están en el borde, ¿no? Está puesto dentro de perimetrales, pero también podría ser considerado como central. Creo que es de los que más en el borde está. Porque digamos que acá se ve un poco como su condición perimetral. Vamos a ir como de lo perimetral hacia el centro de la casa. Va armando hacia la fachada, armando un poco como
la situación del acceso, ¿no? Como cómo se arma un banco en relación a un muro, en relación a una serie de elementos que después se repliegan, y lo que podemos ver ahí sí en las imágenes siguientes es que esos elementos se repliegan hacia el interior. ¿Ven dónde está la mesa con las lámparas y qué sé yo? Ahí se ve un poco la relación del volumen que se ve desde afuera, cómo se mete hacia adentro y va conformando algunos elementos en el interior, que podríamos como recomponerlos como una única cosa con este patio y estas operaciones del techo, de nuevo como la relación entre distintos elementos. Y de este caso está bueno también que tenemos un ejemplo, creo, de un recorte. Acá se ve un poco la planta y la relación que charlábamos recién entre ser un dispositivo que es perimetral y es central al mismo tiempo. Ahí de nuevo Sofía te veo así con el cursor a la izquierda se ve un poco la situación del acceso. Eso es como el semicubierto que veíamos en la primera imagen con el recorte del techo y demás. Y eso que se ve ahí curvo con el baño y al costado de la mesa es la pieza que veíamos en la imagen anterior, ¿se acuerdan? Que se veía como el hormigón ahí de fondo. Y todo lo que está en negro, como pintado de negro más oscuro, respecto del resto que es un gris, es toda la pieza de hormigón que veíamos en las imágenes, ¿no? Entonces podemos ver un poco cómo eso que desde el interior se percibe como algo central o casi que uno podría creer que está exento, tiende a tocar el frente de la casa y a ser también un dispositivo de perímetro. Ahora sí, quizás la planta la tendría que haber puesto antes porque si volvemos a las imágenes creo que van a entender ahora viendo la planta un poco cómo es esa relación, ¿no? Esa imagen, ese volumen ahí de hormigón es lo que veíamos que toca la fachada y cómo va armando toda la cocina y demás. Y en la imagen anterior, que es la primera, se ve un poco esa pieza de hormigón y la relación con el acceso, ¿no? Ahora sí, creo que estaba el corte también, no me acuerdo. No. Hay estos dibujos que mostraban un poco también esta organización, ¿no? Como esa pieza de hormigón, que es la que se ve, esa especie de J con el resto de la cocina, es un poco la que define también el borde frontal de la casa, pero que también define un poco el centro de la casa. Y por último, sumamos una diapositiva o una serie de diapositivas con trabajos de años anteriores de dispositivos, de recortes de dispositivos. Este es de la casa sin... no sé qué casa es. No, esto es de Pablo Bastos. Pensé que era esta. Una casa en Morumbí, si no me equivoco. San Pablo. Bien. Sí, los casos eran otros, en años anteriores. Si no me equivoco es de Alvar Alto, ¿no, Flan? Estaba sin micrófono. Sí, es el dispositivo Guayata. Y es de Alvar Alto. Bien. Lo interesante, como ahora salta un poco viendo imágenes de trabajos previos, interesante es con todo lo que está comentando Emi, entender que los recursos para la representación de estos problemas implican un cambio de escala. El otro día en mi comisión algo medio yo spoileé, pero no lo comentamos. Probablemente si ven las maquetas detecten una diferencia con el tipo de maquetas que vienen construyendo ustedes en escala 1 en 50. Y principalmente esas precisiones están asociadas a un ejercicio de mirada pertinente para los problemas que estamos trabajando ahora. El dispositivo necesita que la mirada esté puesta en una serie de problemas que hasta acá veníamos considerando, pero no quizás de manera detenida, ¿no? Entonces esta escala implica un mayor acercamiento a una serie de problemas que tienen que ver con la medida, con lo antropométrico, la relación de la medida de la cosa en relación a la medida de una mano, de la altura del alcance de algo,
de la posición necesaria para, por ejemplo, una persona poder sentarse, poder circular, poder subir de una losa a otra, entender la relación entre una alzada y una pedada de una escalera, la profundidad de un hogar para poner un pedazo de leña, la altura de una baranda, ¿no? Son todas medidas que siempre tienen relación con una posición específica del cuerpo humano en relación a una acción. Y por eso la escala, que es hasta acá 1 en 50 con la que vienen trabajando, probablemente no sea la pertinente para hacer ese tipo de precisiones. Si se fijan en los dibujos también, hay una atención a problemas materiales que nunca dejan de estar, que se asocian específicamente a este tipo de medidas, ¿no? Entender que si una escalera necesita, por ejemplo, una altura específica, ustedes la estudiarán, es parte del ejercicio, esa altura probablemente esté asociada al material que la define, ¿no? Por ejemplo, a la disposición de un ladrillo o acostado o parado, o de canto o de panderete en relación a esa medida que se necesita. Entender que, por ejemplo, una baranda para tener el agarre ideal de una mano quizás tiene que agarrar un elemento, girarlo respecto a su posición en términos estructurales más idóneo, porque en términos de uso es necesario que el objeto tenga una medida específica. Bueno, todo ese tipo de situaciones las vamos a ir como analizando ahora, y si se fija en el dibujo intenta acercarse más a eso que, por ejemplo, no sé, en este caso, a la conformación de el espesor de losa el espesor de una losa, por ejemplo. Quizás no importa tanto la conformación material de si hay vigas o si una losa es un lleno de un material, pero sí precisa y con mucha precisión el tamaño de un ladrillo en relación a cómo se dispone dentro de un objeto estereotómico, o, como decía, la relación entre una baranda que parece maciza contra una más liviana de montaje, o la relación de un elemento, entre comillas, pata o elemento estructural vertical de un lugar para sentarse contra un suelo en el que se apoya, ¿no? Como que las precisiones claramente son muy precisas, y son necesarios otras escalas para hacer este tipo de trabajo. Ahora vamos a leer la ficha y les vamos a comentar un poco qué pretenden. Pero estas maquetas claramente no están 1 en 50. Si se fijan en el tamaño de las carpinterías, de las repisas, los lugares de guardado. Este es un caso de Vilanova Artigas. Y ese es el último que hay en la presentación. Vale, Podemos ver ahora en la ficha vamos a ver alguno que otro más. Lo interesante que se habilitó ahí en lo que comentaba Emi, que me parece que fue súper clara, es que Emi habló todo el tiempo del dispositivo como un recorte. Y eso es un problema que van a empezar a ver ahora y que probablemente continúen trabajando el año que viene, que tiene que ver con la diferencia entre un recorte y una pieza. Hasta acá ustedes, cuando fragmentan o han fragmentado un caso de estudio, entendiendo al caso de estudio como un todo, el fragmento era siempre la pieza, ¿no? La pieza era una parte, una porción de ese todo, y siempre se refería en la pieza la mayor cantidad de problemas del todo, ¿no? En este caso, el recorte lo que hace es abstraer, y no necesariamente el fragmento, el recorte, tiene todos los problemas del todo. Es decir, al igual que, no sé, en un texto o en un discurso o en una nota periodística, por ejemplo, un recorte está intencionado, busca algo específico. En este caso lo que buscamos es el problema del uso, entender qué elementos están dispuestos o se disponen en el espacio para configurarlo de determinada manera, y no atendemos a otros tipos de relaciones. No nos importa tanto algunos otros problemas de la totalidad. Entonces, este fragmento dispositivo hace referencia al caso estudio, pero no necesariamente tiene toda la información que refiere al caso, y por ende no es una pieza, ¿no? Es un recorte de un problema específico. Eso es algo que vamos a empezar a introducir ahora como problema, que va a ser el único ejercicio que van a tener en el año como recorte.
para ir como trabajando el problema este de la intención, de la intencionalidad, es decir, que la búsqueda y el ejercicio de mirada sea específico del alumne. Bueno, lo vamos a alargar recién ahora y bueno, más adelante lo seguirán elaborando. Por ende, si se fijan, vean los límites y los alcances del recorte, son muy particulares. Por ejemplo, en este caso de estudio, ya ni recuerdo quién es, creo que es de una casita de Le Corbusier, ¿no? Si te acordás, por ahí estoy mandando fruta. Pero estos recortes, al ser intencionados, cada alumne define, por ejemplo, qué objetos del montaje, qué objetos del mampuesto, si viene un piso o si viene un techo, qué de ese techo, qué de ese piso, qué de ese mueble, cuál de todas las repisas, si vienen todas, vienen algunas. Esa definición es específica y por ende, más allá de que a varios alumnos les toque el mismo caso en este ejercicio, es muy probable que los recortes no sean todos iguales, ¿no? Ahí veíamos en el caso de Vau que había como una especie de axonometría que mostraba un indicio de dispositivo. No se queden con esas imágenes, o no se queden con estas imágenes incluso, porque la intencionalidad con la que van a recortar lo que ustedes consideran como límite del dispositivo va a ser específico de la mirada que ustedes, de la mirada atenta que ustedes tengan respecto del problema y también respecto de las necesidades con las que van a recortar, porque sabemos que los recortes, al ser intencionados, vienen con prefiguraciones, vienen con intenciones como de captura previas. Por ende, en ese sentido, esto es disparador para ver un poco los tamaños del problema, qué elementos son los que insinúan usos determinados, qué materialidades, qué materiales de librería se pueden empezar a usar para construir estos problemas materiales específicamente, pero que no son verdades absolutas ni ahí, ¿no? Vamos a trabajar siempre desde la subjetividad del alumno. Sí, está bueno que los recortes que están acá en los ejemplos un poco también muestran cómo en esta escala de representación hace falta tener muy claramente representaciones diferenciales para los distintos tipos de materiales, ¿no? Es importante en los dispositivos que estén atentos a cómo están materializados y cuál es la diferencia fenoménica que produce cada uno de esos materiales, ¿no? No es lo mismo un material rugoso, como es la madera, contra un material brillante que refleja y que va a generar un efecto distinto en el espacio, como puede ser el piso este amarillo que aparecía en la casa sin dueño, que es la última que vimos. Entonces es importante entender un poco cómo es esa condición de los materiales y cómo es esa condición al tacto también de los materiales, ¿no? Acá, no sé, por momentos es madera, por momentos es hormigón, por momentos es un piso más brillante y que tiene una coloración. Nada, por ahí vale la pena como ahí poner un poco el ojo y la atención en la diferencia material. Ese dispositivo que decías, Juanpi, es de Le Corbusier. Las que son dos casas iguales de bodeguilla. Esa creo que es de Héctor Heredia, ese dispositivo. Creo, capaz. Luca, tenías ahí una levantada de mano. Sí, buen día. Yo tenía la duda de que como no podemos usar el tema de hacer los vidrios, hay un caso donde tiene bastante vidrio. ¿Omitimos esos cortes? ¿O se permite el uso de acetato o policarbonato? Mira, la imagen que justo estamos viendo trae el problema de la carpintería. Pero el problema no es el vidrio, el problema es la carpintería como elemento que define un límite entre, por ejemplo, un exterior y un interior, o incluso en la relación visual entre interiores. Pienso en La casa de vidrio de Lina Bobardi, ¿no? El título de la casa es vidrio, pero en definitiva lo importante es la construcción de esos límites, que el vidrio ayudan a desmaterializar y por ende
para ver de un interior a otro interior, uno lo hace a través de un patio, ¿no? En esa foto que mostraba Emi, una vez que se sube por la escalera, se ve a otra persona que está también en un interior, pero se lo hace a través de un exterior, y ahí el vidrio propicia esa condición por su capacidad física, pero en realidad lo que nos importa es la posición del límite. Que eso justamente desmaterializa una condición que podría ser muraria, por ejemplo, para principalmente jerarquizar los espesores de la losa y de la cubierta como los elementos mínimos que posibilitan el andar por estos espacios, ¿no? Incluso quizás tener hasta tanta o más jerarquía las cortinas como problema del cierre que el vidrio en sí. Parece que ahí hay como. Ahí están los problemas a trabajar, y en definitiva la materialización con un acetato, con un vidrio, no es tan importante como la definición de ese límite, que creo que se podría sugerir con la varilla de 1x1, de 2x1. Veremos de qué medida, para dar cuenta, fíjate incluso en la imagen, ¿no? Hasta el uso del color de la carpintería negra contra una pieza más bien pesada, pero pintada de blanco, lo que genera es un contraste que quiere acentuar en que ese material blanco es lo mínimo, ¿no? Y se despega de ese problema. Si esa carpintería fuese blanca, lo que estaría haciendo es aumentar el espesor de lo blanco, ¿no? En contraposición a la transparencia. Me parece que ahí hay como una voluntad de mostrar estos elementos verticales, e incluso podríamos estudiar cómo se subdivide esa carpintería para entender los movimientos que tiene, porque hay momentos en los que en esa zona hace un calor bárbaro y esas carpinterías se abren de par en par. Algunas son corredizas, otras pivotantes. Es muy interesante entender sobre el borde que balconea hacia la zona baja del terreno, ¿no? Es decir, como el perímetro de la casa tiene unas carpinterías que se abren completamente y que dejan casi como las copas de los árboles metiéndose en la casa. Hay una voluntad de que ese cerramiento vertical casi se funda, desaparezca. Me parece que la materialización con un plástico, un acetato, lo que vendría a hacer es exponer un problema que justamente en la obra se quiere casi como anular. En esta obra, en este caso específico. Y me parece que en otros también. Lo interesante sí es estudiar el problema de la medida. Creo que la medida está asociada a cómo se acciona una ventana, qué relación tiene una ventana si se abre contra, no sé, si se abre para adentro contra un mueble que esté en un interior, si es corrediza, qué porción de tamaño deja abierto y qué porción de tamaño deja como si fuese de paño fijo. Parece que el problema está en la medida, y por ende creo que la carpintería explicita más ese drama que el vidrio. Entonces, no vamos a maquetear nunca con acetatos plásticos. Pero sí vamos a entrar en el mundo de la precisión, y la varillita de pino o de acetato, de plástico, de metal, de lo que fuera, nos va a interesar mucho más. Listo. Gracias, Juanpi. Comparto la ficha. Dale. Dale, estaría bueno. Estaría bueno también conversar ahí con todo lo que comentó Emi, qué dudas, qué preguntas surgen respecto a esto del dispositivo. Probablemente haya como inquietudes, todavía no esté claro de qué va el asunto. A ver qué dicen. Sí, también los casos no es que se los vamos a asignar, no sé si... No, en principio la idea era que vamos a asignarles una categoría de mínima para que trabajen e incorporen alguno de los dispositivos. Con lo cual está bueno que se saquen un poco también las dudas de los casos, porque van a elegir ustedes con qué caso trabajar. ¿Podríamos ver los nombres de los casos otra vez? ¿Las categorías serían centrales y perimetrales? Exacto, esas son las dos categorías. Y les decía un poco que los últimos que están dentro de cada categoría en la presentación son los que están un poco más en el límite de ser perimetrales o centrales. No están ordenados en esta primera diapositiva, pero sí están ordenados después en el desarrollo de cada uno.
estos son los casos. Igual vamos a subir la presentación o sí, la vamos a subir a la Sí, web, re. así pueden revisar con qué caso quieren trabajar. Los casos los elegiríamos nosotros entonces. Sí, Ok. o sea, les vamos a proponer que trabajen o con centrales o con perimetrales, pero por un lado no es excluyente, digamos, de que puedan incluir más de un caso. No vi bien la pregunta y... a ver. Podemos elegir lo de central o perimetral, más allá que no lo elijamos. Puede ser que la designación tenga que ver como que ustedes los profes vean en caso a qué le conviene más al proyecto como que cada uno está haciendo. Es un poco la idea, que nosotros hicimos miramos un poco cómo estaban los trabajos la semana pasada, no, al principio de esta semana, y en función de eso tratamos de asignarles si les convenía trabajar principalmente con un perimetral o un central. Está buena la lectura, Javier, me parece que es como súper pertinente. Y como dice Emi, nosotros vamos a designar respecto de algún problema específico que vemos. Sin embargo, no quiere decir que sea el único o que sea, sí, bueno, el único, ¿no? Puede que sea por ahí el que nosotros percibimos como prioritario, ¿no? Que quizás, no sé, en tu caso, Javier, que nos tiro fruta, tu maqueta tiene por ahí precisiones en ciertas continuidades, pero sobre los perímetros está como más desgranada. Todavía no está claro, por ejemplo, la relación entre exterior e interior. Entonces, quizás atender a cómo, no sé, la casa intermedia define con un equipamiento los límites de un espacio contra el exterior, quizás te vendría bien recortar eso, traerlo y después empezar a trabajarlo en tu proyecto. Después veremos cómo, pero incorporar esa aprehensión, ¿no? Capturar esa información te va a venir bien. Sin embargo, eso no quiere decir que hayan problemas de la centralidad, por ejemplo, de la organización de lo interior o de lo que queda entre algunos espacios específicos te venga bien. Por ende, por eso está bien que Emi hoy haya contado todos los casos, haya mostrado todo, les haya dado como un pantallazo que en un punto era como general, pero igual me parece que fue bastante particularizado la muestra, la exposición de los casos. Parece que ahí pueden rescatar no solamente un dispositivo, sino otras estrategias de organización de dispositivos de uso para dar o precisar un poco estos espacios auspiciosos para determinadas acciones. Entendiendo primero que sus casos, sus proyectos que han entregado hasta el martes, intentaban buscar variaciones de atributos espaciales, es decir, no todos los espacios son iguales. Eso quiere decir que si, por ejemplo, un dispositivo perimetral atiende a un determinado espacio, le vendría bien a un espacio, puede que a otro espacio, con otros atributos, le venga bien un dispositivo central, quizás, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a construir ciertas hipótesis, pensar si un dispositivo resuelve, por ejemplo, ¿no? En el lugar privado oscuro allá arriba y también me resuelve, no sé, el lugar abierto que mira la montaña y bla, bla, bla. O si a cada uno de esos espacios le corresponde un dispositivo diferente. Podría ser una hipótesis, ¿no? Si es uno central, uno perimetral, si son dos centrales, si son dos perimetrales, si es uno central, pero que ahora ustedes lo testean en una condición central. Por eso ahí me parece que Emi estaba bueno, como decía, están en el borde, pegan el palo y entra, pegan el palo y sale, como que podrían tranquilamente agarrar un objeto que a priori está puesto de manera central y ver en su proyecto, testearlo en un carácter perimetral. No sé, ver a ver cómo da. Es proyecto. Podemos laboratorizar, nada es una verdad, lo interesante es que cómo trabajamos sobre esos ejercicios de mirada subjetiva que ustedes tienen. Priori me parece que está bueno lo que está planteando Javier, no es que les vamos a decir, tenés que hacer esto específicamente, por eso les damos la categoría y ustedes deberían ser quienes capturen en función de algún argumento consistente y pertinente para lo que ya vienen desarrollando.
consideramos que estamos en una altura del año en la que ustedes claramente tienen las herramientas para decir, me interesa este caso por esto, esto y esto, ¿no? Sería lo ideal. Gracias, Una pregunta. ¿Este dispositivo va a traer como otra lógica completamente diferente, como tanto estructural como material de la que yo ya vengo manejando en mi proyecto? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿hay que lograr que no parezca un collage, digamos? ¿O va a empezar a cambiar, o sea, todo el resto de la casa a partir de esa nueva lógica? ¿O cómo es ese asunto? ¿Qué te imaginas? No, yo me imagino que empieza a cambiar todo, pero no sé hasta qué punto también, porque, o sea, va a haber otra lógica constructiva completamente diferente y al menos, no sé, mi proyecto es como, está muy cuidado eso de que nada se salga de esa lógica, entonces me preocupa un poco esa parte por ahí. Está bueno y bueno, veremos. A priori en lo que va del cuatrimestre ya hemos tenido un ejercicio de fusionar dos problemas que tenían que ver con el sitio y con la pieza, ¿no? Y ustedes hacían casi como una especie de trabajo de diálogo entre dos cosas que tienen físicamente formas distintas, organizaciones geométricas distintas, lógicas estructurales distintas, relaciones de resistencia ante algo externo distinto. Entonces de repente buscaban empatizar una pieza de hormigón contra el delta, o una pieza de metal contra la arena, o algo que cae en patitas contra algo que no se banca, algo de patitas, no sé, como que esas lógicas ya han sucedido, y en esa negociación creo, me imagino Malena, un poco mandan los dos objetos y ceden los dos objetos, ¿no? Un buen diálogo me parece que es aquel en donde las partes puede que fluyan, expongan y se lleven conclusiones y no sea una en plan monologuista la que viene y deforma todo lo otro para que se acomode al discurso de uno. Entonces, me imagino, debe haber sucedido que la montaña tuvo alteraciones en algunos casos, se socavó en algunas partes, se agujereó para que entren unas columnitas y también se acomodó la estructura para, no sé, caer de determinada manera al suelo, se ajustó geométricamente algo para que no se demuele un árbol, no se saque un árbol, perdón, se acomodó la pieza por el asoleamiento, pero también se acomodó el terreno para clavar un tabique, ¿no? Siempre hay como un diálogo, una transformación que sucedió tanto en la pieza como en el sitio. En este caso, Malena, habrá que trabajar, me parece, en cada uno de los proyectos la pertinencia de qué cede cada uno de los objetos. Por un lado el proyecto y por el otro este recorte. Si, por ejemplo, en tu caso, la presencia de la modulación asociada a un problema estructural es sumamente jerárquico del proyecto, es poco probable que el dispositivo venga a desajustar esa problemática. Sí, quizás a ponerlo en crisis. Ver, por ejemplo, vos tenés una estructura cada 2 metros y el dispositivo de repente tiene una medida 3,7. Bueno, ahí tendremos que estudiar si en realidad toda la estructura se tendrá que ajustar a 3,7, por ejemplo, o a la mitad de eso porque entonces 1, no sé cuánto tendré que achicar el módulo, o directamente decir, bueno, el dispositivo genera determinadas configuraciones, pero ¿qué pasa si el dispositivo lo agranda un poco para llegar de 3,7 a 4 y en esos 4 entra dentro de la estructura, ¿no? Podríamos estudiar eso. O incluso, justamente, esa figura del collage que vos planteabas, Malena, yo creo que a priori lo sostendría. Pondría una pieza de 3,7 en una estructura de 2x2, por ejemplo, para ver qué onda, a ver si da, a ver qué cosas tienen en común y qué cosas son diferentes. No sé, pienso una pieza como la de Bao, que tiene un muro de hormigón curvo. Uno puede decir, che, mi proyecto es todo de montaje y ortogonal. ¿Qué pasa si pongo un muro curvo? Bueno, a priori ensayémoslo casi como en una primera instancia, agarramos la pieza y la colocábamos en el sitio y a partir de ahí operábamos y veíamos qué relaciones, coincidencias o diferencias existían. En ese sentido, el plan no es que el dispositivo destruya lo ya aprendido o esas seguridades que ustedes tienen, sino que todo lo contrario, ayude a reafirmar algunos temas que vienen de a poco como considerando como
lo importante de su proyecto y que en un punto refuercen los lugares o construyan algún criterio respecto a los lugares que quizás no tienen tan claros. Como por ejemplo la construcción de algunos límites entre algunos espacios. Por eso Emi hablaba bastante de la intermediación entre el adentro y el afuera, entre el adentro y el adentro, entre un espacio y otro. Quizás es el dispositivo el que viene a dar algún tipo de reflexión o seguridad contra ese problema, pero como vos decías, la organización geométrica o estructural claramente es la que ya sostiene el proyecto. Ahora, quizás en tu caso, que yo recuerdo, tu maqueta claramente tenía un problema estructural bien planteado. Sin embargo, no todos los alumnos estamos en la misma condición que en tu caso. Quizás algunos alumnos tienen quizás mejor variación de espacios que en tu proyecto, pero no necesariamente tienen buenas estructuras, no está claro el sistema estructural. Quizás incluso muchos en el afán de transformar por el ejercicio previo se olvidaron o construyeron ahí unas cosas medio poco claras en términos estructurales. Quizás si el dispositivo tiene una lectura estructural clara, quizás el dispositivo viene a contaminar al proyecto y a mejorar esas condiciones estructurales que hoy, en algunos casos, y son varios, no está claro cómo se sostiene, por ejemplo, un proyecto, quién sostiene a quién en la relación entre elementos. Bueno, por eso es muy particular de cada caso y lo interesante es que, o sea, ustedes saben muy bien dónde pueden casi como autonivelarse y saben muy bien dónde la pegan y dónde no, si lo ponemos medio en unos términos medio cualunques. O sea, saben dónde podrían reforzar y dónde no. Dale, Mi. No, iba a decir que hay algo igual de la condición de la arquitectura que tiene que ver mucho con esta pregunta que vos hacés, ¿no? Que es cómo poner en relación cosas que a priori son quizás diferentes, ¿no? Otro texto que por ahí está bueno, que no sé si por ahí lo leyeron en teoría, es el Atlas of Novel Tectonics, el Atlas de Tectónicas Nouvelles, traducido, que habla, por ejemplo, del concepto de la finura, ¿no? Como la finura es como esa condición que tiene la arquitectura de tener que recomponer a partir de elementos que son todos diferentes una condición de totalidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos ladrillos, tenemos, no sé, cerámicas, tenemos hormigón, tenemos ventanas, y todo eso tiene una medida y una configuración diferente. La arquitectura pretende como construir a partir de combinarlos y a partir de lógicas combinatorias que pueden tener que ver con la geometría y con la materia, o sea, con la organización de la materia, pretende construir de alguna manera elementos que tienen cierto grado de unidad, digamos. Con lo cual este problema de cómo amalgamar una cosa con otra y de cómo encontrar un sistema, como decía Juanpi, que logre como dialogar en ese punto intermedio, es parte del ejercicio que van a hacer siempre para producir arquitectura, digamos. Con lo cual está bien que de alguna manera encuentren cierta disrupción, porque no es que todos los elementos de la industria vienen de la medida que uno quiere o de la medida que uno espera, con lo cual todo el tiempo uno está trabajando con ese problema de cómo construir un elemento que tienda a tener unidad y que no sea solamente como esa, o no quede tan en evidencia esa condición de montaje necesariamente, depende un poco de los intereses de la obra también, ¿no? Queda claro, gracias. De nada. ¿Más dudas? Está buenísimo que pregunten. Perdón, y para la próxima clase lo que podríamos es hacer un dibujo de la pieza de recorte que elegimos o traerla construida. Ahí leemos la ficha. Ahí vamos a dar la ficha. Pero sí, hasta acá, Javier, me parece vos fuiste, te spoilearon, ya sabes cómo viene. O estás interpretando muy bien para dónde va la cosa porque le estás repegando. Claramente,
Si yo estuviese en la misma condición que vos, primero dibujaría, o sea, o agarraría los documentos que hay y literal, como su nombre lo dice, recortaría, sacaría un cúter y agarraría la hoja, la imprimo y empiezo a recortar para precisar qué cosas entran dentro de mi recorte y qué cosas quedan discriminadas, quedan afuera, ¿no? Empezar a como a seleccionar. Y ahí van a hacer esos ensayos casi en términos hipotéticos, ¿no? Van a tener varias hipótesis de, por ejemplo, es un tabique de hormigón más una carpintería más un pedazo de piso, quizás un mueble, o saco el mueble pero agrego otra cosa, ¿no? ¿Qué elementos forman parte del recorte? Van a ser las discusiones pertinentes, me parece, de acá a la próxima clase o en las primeras clases. Y yo creo que la definición de eso se va a dar en la medida que puedan reconstruir ese recorte. Reconstruir en dibujos y reconstruir en maqueta. Lo van a verificar, me parece, con todos los materiales, no con uno, para después ver qué onda en el otro. Sí pueden como ir haciendo un acercamiento por una cuestión de temporalidades, pero la definición correcta, o sea, la definición que van a tener de qué es el dispositivo, lo van a poder verificar una vez que construyan en todos los medios de representación. Gracias. Profe, una pregunta. Dale. Por ejemplo, si el recorte que genero tiene un cambio de nivel y por la manera en cómo lo construyo no se sostiene solo, y bueno, no queda parado, ¿cómo haría? Ahí veremos. Lo interesante es que ese dispositivo a priori sea continuo. Es decir, esas cosas que parecen como estar en dos niveles distintos, encuentren los elementos que le permiten mostrar cierta continuidad. Que dos cosas diferentes formen parte de lo mismo, del mismo dispositivo. Después, si esa maqueta en sí, como se veía en las imágenes anteriores, no queda parada en la mesa, no importa. Ahí Sofi está yendo a los gomazos para encontrar las fotos. Lo importante es la continuidad entre los elementos dentro del dispositivo. Ok. ¿No? Ahí se ven algunas maquetas. Después, si eso está sostenido con un lapicito de fondo, no nos importa tanto. Fíjense que incluso hay objetos que están poco claros respecto de su... No sé, ahí se ve la escalera con una viga por allá que queda sin, ¿no? como si fuese una mensu. En el caso de estudio no sucede así, el recorte define que es hasta ese punto. En todo caso... Perdón, ¿cómo? No, perdón, iba a decir, en todo caso habrá que ver cómo eso después se asocia a la totalidad para también apoyarse o sostenerse o no quedar flotando. Más allá de que el recorte por ahí puede tener el lapicito atrás. Total, lo interesante, creo que ya además lo hemos hecho, en estos recortes ganamos si el recorte en un punto es indeterminado, es decir, tiene estos lugares casi como de enchufe que nos van a posibilitar después ir a buscar continuidades contra nuestro proyecto. Entonces, en la medida que tenemos una viga que está ahí flotando y no se sostiene, pareciera, cuando venga después en nuestro proyecto, claramente será nuestro proyecto el encargado de agarrarla y hacer que, no sé, ese peso llegue al suelo. Entonces, necesitamos que el recorte no sea cerrado en sí mismo. Fíjense, estos ejemplos me parece que están buenos porque dejan una losa extendida hacia un lugar, otra hacia otro lado, un mueble para un lugar, un banco que no está claro desde dónde te venís a sentar, una escalera que sale de un lado pero no llega a otro, como que está ahí por engancharse a lo otro, ¿no? a otra situación. Me parece que ahí hay algo atractivo, que ninguno de estos recortes se terminan de cerrar sobre sí mismos, son abiertos, son indeterminados. Ahora, dentro de su configuración hay una determinación clara, ¿no? Como están sostenidos entre sí, continuados, pero no necesariamente tienen que definir el problema estructural, ¿no? Una losa puede estar agarrada, en este caso, de una chimenea, con un criterio dudoso en términos de la estructura, si esto es un objeto construido, pero poco preocupante porque el foco está puesto en la medida de esos elementos que están acá puestos en relación, decíamos, se me fue la palabra, porque auspician
un modo de usar, un modo de generar acciones los cuerpos en el espacio. No sé si me expliqué. Nicolo. Sí, quedó clarísimo. Vamos, Luca. Sí, yo lo que no entiendo bien es el tema de acá, en este ejercicio, cómo generar el corte. Porque por lo que estoy viendo en las imágenes parece como un corte nu, porque es como que quedan cosas medias, o no las veo claras. O sea, en representación vemos cortes horizontales o transversales a las obras. Y acá es como que son dos cortes en uno, ¿no? O tomó justo el medio de la casa, observo. Es un fragmento de la casa que anda un poco en el borde de la casa, un poco en el centro. Pero esto no es un corte, para empezar. Esto es un recorte. Ah, está bien. Como recorte, que además está construido en una maqueta, trae aparejado un problema en la tridimensionalidad. O sea, la representación de estos problemas distan, pero no tanto de un corte, pero distan porque tienen profundidad. O sea, los cortes pueden insinuarlos, pueden contar de determinadas medidas de los espacios, pero la maqueta cuenta de una medida más, que es la profundidad, que el corte quizás puede contar, sugerir, pero no precisar como la maqueta. Por ende, este recorte claramente, para ser construido con precisión, va a necesitar que ustedes estudien todos esos documentos de los que acabas de hablar, Luca. De plantas, de cortes en un sentido, cortes en otro, porque para poder construir y materializar espacialmente, por ejemplo, un banco, vas a tener que estudiar su ancho, su alto y bueno, su profundidad, su lado, su largo. Es decir, vas a tener que estudiarlo en las 3 dimensiones y vas a necesitar los documentos en todos los sentidos. Por eso Emi, cuando estaba contando los casos, medio que rezaba haber puesto un corte para terminar de contar el problema, ¿no? Te mostraban una planta, por ahí aparecía una vista, una serie de fotos, y deseaba que aparezca un corte para terminar de hablar de la medida o insinuar la medida de un dispositivo específico, ¿no? Van a necesitar de todos los documentos para poder tener seguridad de hasta dónde un dispositivo es lo que es. Está bien. ¿Se entiende la diferencia entre el recorte y el corte? Sí, te entendí, ahora sí te entendí. El recorte está más cerca de una pieza. Sí. Pero es una pieza intencionada, es una pieza subjetiva. Sí, te entendí. A mí no me había quedado claro antes, porque como había banquitos o carpintería que salía de lo que para mí era un corte, dije, no, esto me da raro. Por eso te quería preguntar. Bueno, como se salen algunos elementos, ahí lo que estaba sucediendo es que se está exponiendo la intencionalidad del alumno en este caso, ¿no? El alumno dice, bueno, a mí me interesa la relación entre este momento de estar sentado, estar sentades varios, moverse une, sentarse dos, circular mientras tanto que están sentados dos, une, que se va para el lugar privado, tener un lugar de guardado para determinado objeto de tal tamaño, que se vea de un lado, que no se vea del otro, que el que está sentado no vea el que pasa detrás del mueble, ¿no? ¿Se entiende? Claramente Sí. va definiendo qué problemas de uso tienen que suceder dentro de su pieza y por ende necesita decir, bueno, el uso de sentarse, ¿qué implica? ¿Cuánto mide la acción de sentarse? Y mide tanto esto, que quizás no es la medida de lo que está pasando por arriba y por eso su pieza es mucho más, no sé, está mucho más desplegada en la parte baja que en la parte superior. Quizás la parte superior es mucho más chica porque la acción necesita de determinada medida auspiciosa mucho más chica que lo que sucede abajo. En este caso, ¿no? Si vemos otros, quizás a veces sucede que la acción, por ejemplo, de la parte inferior es mucho más chica que lo que sucede arriba. Sí. Y por ende los recortes, o sea, o por ejemplo, no se puede contar mínimamente un problema sin traer un piso, ¿no? Lo que pasa acá. Con la continuidad de una carpintería está clara la relación entre un adentro y un afuera, por ejemplo. El modo de circular de un espacio a otro, de moverse, de estar, de mirar,
de un lugar a otro, ¿no? Quizás con traer solamente una carpintería se puede insinuar el control de la luz, el control de las visuales de un lugar a otro. Y ese es el dispositivo. Está bien. Sí, te entendí. Y, profe, una pregunta. Dale, Santi. Cuando nosotros tenemos el dispositivo, ¿no? Digamos, nosotros encontramos el dispositivo, lo resolvemos. Eso después va a sufrir modificaciones cuando lo queramos llevar al proyecto, digamos. No es que va a entrar el dispositivo así tal cual. Está bien lo que preguntas. O sea, yo primero desdoblaría en dos partes. La primera parte es el reconocimiento del dispositivo tal y como es en el caso de estudio en el que estamos analizando, para entender cómo funciona o cómo específicamente trabajaron en ese caso el modo de propiciar, auspiciar determinados usos específicos, ¿no? Eso parece que es clave. La primera parte es poder construir un objeto como este que tenemos ahora en la pantalla, tal y como está en el caso de estudio. Y en la segunda parte, ahí podríamos discutir, que un poco Malena lo insinuaba también, si lo que vamos a hacer es forzar casi como el macheo directo entre una cosa y otra, la empatía entre una cosa y otra, más allá de sus diferencias, eso podría ser un primer ejercicio, y a partir de ahí sacar conclusiones y ver si se transforma o no el dispositivo. Por ende, creo que el pasaje es recortarlo tal cual, hacer esa especie así como de empatía de su proyecto contra un dispositivo que quizás tiene una materialidad nada que ver, o quizás tiene una geometría que nada que ver, o quizás tiene una modulación que nada que ver, ¿no? Haría ese esfuerzo por acercarlo. Quizás puede suceder en dibujo, quizás puede suceder en axonometría, algo en maqueta, y después lo terminaría de cerrar, ya así en el proyecto, con todos los medios de representación, atendiendo que quizás algo del proyecto se transforma para recibir al dispositivo, o quizás algo del dispositivo se transforma para formar parte del lenguaje de su proyecto. Perfecto, entendido. Victoria, creo que tenía. Victoria, no, Violeta tenía una duda parecida por ahí. No, sí, que quería preguntar si era más o menos eso, o sea, parecido, pero lo que yo estaba pensando es que quizás hay que pensar el dispositivo de una manera que pueda incluirse en el proyecto, con modificaciones o no, no sé, pero es eso, ¿no? Sí, porque por eso es un recorte. Vos ya sabés, o sea, a priori, qué querés ir a capturar. O sea, vos sabrías muy bien que en tu proyecto tenés una falencia, una necesidad o una necesidad, una voluntad de, por ejemplo, construir un límite específico entre los lugares privados y los públicos que hoy no están tan claros, ponele, en tu caso, digo así por decir. Entonces, claramente, cuando vos ves los 4 casos, no se te toca central porque tu docente te dice que te van a tocar central y vas a ver los 4 casos, los vas a mirar claramente tratando de ir a buscar lo que a vos te falta o lo que considerás que te falta. Con lo cual, yo lo que haría es buscar intencionadamente, pero no modificar esas condiciones. A priori iría a buscar lo que hay. O sea, esta maqueta es del caso de estudio. Los elementos que están maqueteados son de la obra, ya ni me acuerdo cuál, de Vilanova Artigas. Después, una vez que lo recortás, veremos si lo transformás para que forme parte de tu proyecto o si también modificás una parte de este dispositivo y una parte de tu proyecto. Eso se verá. Pero a priori lo interesante es que vos vas a intencionar tu búsqueda por el proyecto, pero no lo vas a transformar. Cuando lo recortás tal como es. Ok, gracias. Quieren, vemos la ficha y ya hacemos un mini corte previo a la charla. Tenemos ahí 15 minutos. Estamos joya. Dale.
decíamos, después la leerán con tranquilidad. Yo cuando terminemos la clase la subo a la página, así la tienen para verla cuando quieran. Fíjense, lo que hicimos fue tirar los objetivos, un poco lo que pretende el ejercicio. Algunas de las cosas que vamos a hablar en estas clases y un poco en formato taller, cuando ustedes expongan y nos cuenten, lo van a hacer desde estos objetivos. Nosotros probablemente les pidamos que ajusten cosas, que modifiquen, que revean en función de esos objetivos, que es reconocer, por ejemplo, la escala en la que estamos trabajando, la diferencia entre la estanquedad y la velocidad de las acciones, identificar los tipos de usos que podrían estar asociados a un dispositivo, estudiar la sincronicidad de las acciones, ¿no? Veíamos en el caso de Pablo Bastos, varias acciones podrían suceder al mismo tiempo, o en el mismo espacio o en diferentes espacios, pero continuados, concatenados entre sí. Se podría circular mientras alguien lee, mientras alguien duerme. Alguien podría dormir al lado de alguien que estudia. ¿Es posible que alguien toque una guitarra mientras otro quiere dormir? No. ¿Es el dispositivo el que propicia que sucedan las dos acciones separadas, articuladas, pero en el mismo lugar? Bueno, todo ese tipo de cosas lo estaríamos como conversando. Son un poco los porqués o los argumentos con los cuales ustedes van a poder ayudarse para definir los límites del dispositivo. Y si se fijan, el ejercicio está dividido en dos partes. La parte A tiene que ver con el recorte específico en función de las categorías que nosotros les asignamos, que tienen unas escalas, que ahí están, y una parte B que es básicamente, una vez que tienen el dispositivo construido, reconstruido en la parte A, cómo incorporarlo en el proyecto. Esta parte A de la captura del dispositivo, y casi como mostrar el dispositivo, dice: se construirán dibujos 1 en 50, que es la escala que ustedes ya vienen trabajando, y la maqueta es 1 en 25. Esta es como la gran novedad. El 1 en 25 implica el doble de tamaño para, no sé, un muro que antes ustedes hacían en un tamañito así, de 4 centímetros, ahora lo tendrán que hacer de 8. O un muro que tenía 2 cartones de espesor, ahora tendrá 4 cartones de espesor. Y eso implica que en esos espesores, entre, por ejemplo, una carpintería, o se pueda entender no sé, hasta el refuerzo de una escalera, porque ya el escalón ahora, no sé, es mucho más grueso, más pesado, implica construir una ménsula, implica construir una baranda con su subdivisión, porque ahora la baranda pesa un montón. Bueno, como ya veníamos conversando, el 1 en 25 es otro plan. Y nos va a permitir también acceder a un grado de precisión que el 1 en 50 no, estábamos con la pincita de pilar ahí todos como con un microscopio tratando de construir una maqueta. Claramente el 1 en 25 nos da una posibilidad un poco más abierta, más clara, para poder desarrollar estos problemas que son más chicos, más como de la medida específica. Y bueno, y la parte B trata sobre la fusión, si se quiere, del recorte de dispositivo de uso contra el proyecto que ustedes tienen. Las escalas ahí vuelven a ser las del proyecto. Es decir, yo me imagino deben estar preguntándose: che, pero si hice el dispositivo en 1 en 25, ¿tengo que hacer mi proyecto ahora todo otra vez en 1 en 25? No. El dispositivo es 1 en 25 y después, cuando va a volver a aparecer, o sea, va a entrar en el proyecto, entrará un 1 en 50. Ahora nos vamos a concentrar en esta parte A. Sí, Luca. No, estaba pensando el tema de cómo incrustar el dispositivo. A mí me interesó mucho el tema de lo perimetral. Y la pregunta mía es, si yo le quisiera agregar al proyecto un tema de carpintería, ¿tengo que hacer la simulación con la materialidad de mi proyecto? ¿O si incrusta la materialidad del dispositivo? Es lo que no me queda claro. Bueno, es que eso es muy particular. Creo que es la pregunta trending de la mañana, ¿no? Porque ahí estaba como Santi preguntó algo muy parecido y previamente Malena. Claro que es una preocupación para ustedes, que ustedes ya están construyendo casi como un código, ¿no? Estoy escribiendo en imprenta y de repente el dispositivo es en cursiva. ¿Qué hago? Tengo todo lo que escribí en imprenta, ahora tengo que escribir en cursiva. Va medio por ahí. Está claro que ustedes están como asustados con eso o preocupados porque es algo desconocido.
¿no? Como puede claro. a colapsar mi sistema. Yo no apuntaría a la mímesis, no entraría en esto de simular, como dijiste. O sea, si son lenguajes que no son competentes y que cada uno tiene que sí o sí trabajar en ese lenguaje, bueno, de repente tu proyecto empezará a tener dos lenguajes, dos materialidades. O a priori se acercan y quizás uno sí puede tener la capacidad de ceder, decíamos en esto del diálogo, y adaptarse a las condiciones que el otro problema le otorgan, ¿no? Podría decir, bueno, quizás mi pieza sí podría, mi dispositivo, perdón, sí se puede acomodar a lo que yo ya vengo trabajando en términos modulares de mi proyecto, o al revés, yo podría acomodar mi proyecto, que la verdad no estaba tan claro cómo se sostenía. Ahora mi dispositivo me es muy claro para cómo sostener mi proyecto. Claro, pues. Por eso es muy particular de cada caso. Está bien. No apuntaría a mimetizar, a hacer que se parezca. La clave está en que ustedes puedan, con el dispositivo, potenciar lo que ya tienen, o justamente traer un lenguaje en un problema específico que todavía hoy no están resolviendo en el proyecto. Está bien. Gracias, Juanpi. Bueno, si querés ahí scrolleate un toque, Sofi, para ver medio fechas, lanzamos ahora. Y entregamos esto del dispositivo el día 25 del 10. Lo que nos queda como diferencia es TP4C, que tiene que ver con volver al problema del despiece, pero ya acercándose o directamente en relación con el proyecto ya definido, sin lanzar ejercicios nuevos y de cara a pensar una potencial entrega final. Es decir, no van a aparecer nuevas como restricciones, obstrucciones dentro de este juego de ejercicios que se van concatenando. Lo que vamos a hacer es seguir operando sobre el proyecto para que cierre, y en ese cierre volver a traer el problema de la pieza como entendimiento de un fragmento que cuenta el proyecto todo. ¿Sí? Vamos a volver a despiezar nuestro proyecto, que ya es muy de cada uno. Ahí lo veo a Néstor asentando, ¿no? Lo uso de ejemplo. Él va a seguir operando ya con su proyecto, metido ahí entre los médanos, entre los pinos, con un dispositivo o varios dispositivos que definan un uso específico. Por ende, él va a poder de a poco ir construyendo un argumento de habitabilidad. Él va a poder decir cuánta gente vive en este lugar, en qué momento del año viven, qué acciones van a hacer estas personas, si esto va a ser posible considerarse una casa o un refugio o una vivienda temporal o ¿no? Ese casi como que programa, entre comillas, lo va a poder ir definiendo él según sus argumentos, según los tipos de acciones, según cómo viene manipulando la pieza. Por eso nosotros no nos vamos a condicionar, no le damos un programa, no damos metros cuadrados, no damos locales, no le decimos cocina de tanto por tanto, living de tantos dormitorios. No nos importa pensar en ese problema. Sí que ustedes puedan precisar, si van a hablar de, por ejemplo, cocinar, que puedan tener las medidas que auspician que esa acción suceda. ¿Qué implica cocinar en la montaña, en una losa de hormigón y bla? ¿No? Como que estamos más por ese lado que por el otro. ¿Qué va a suceder en el TP4C, es decir, el cierre? Que es Néstor, por ejemplo, sobre su gran maqueta que va a seguir trabajando, va a tener que, para la entrega final, volver a hacer un despiece. Es decir, a su proyecto, hacerle una captura de un fragmento que cuente de algo en particular. Eso es básicamente como de acá al cierre, cómo va a venir la cuestión. Ahora, concentrémonos fuerte en la construcción de maquetas como estas que estamos viendo ahora, en uno en 25, y de dibujos como el que estamos viendo ahora, en uno en 50, de un caso de estudio que nos va a tocar, o central o perimetral. Después, esta maqueta entrará en relación con nuestro proyecto y después ya seguimos uno en 50 en nuestro proyecto. ¿Sí? Esto se entrega el 25, decía ahí. ¿Dudas? 25. Perdón, que pregunte lo mismo. Hoy ya nos vamos a ir sabiendo cuál es, si es central o perimetral, lo que nos toca,
para ir viendo los casos? Perdón que pregunto lo mismo. Sí, ahí veremos después, no sé, entre docentes cómo les hacemos la asignación. Si se los cantamos medio por acá, si queda tiempo después de la charla, si lo hacemos por mail, si se lo ponemos en el Miro. Eso verá cada docente. No lo conversamos entre nosotros 4, pero sí, el plan sería que hoy les podamos definir eso, que ustedes ya sepan qué categoría les toca y que de ahí tengan, no sé, el fin de semana para estudiar los 4 casos y hacer la elección pertinente. Para el martes, claro que van a tener que traer ya material de recorte, ¿no? Definido los límites de ese recorte para poder discutirlo. Gracias. Era justo para eso, para ver si ahora el fin de semana, que es como el momento que en general tenemos más tiempo, para ver si podíamos investigar los casos y ver, bueno, lo que hay que ver. Gracias. A mí me volvió a sacar el acceso al Miro. No sé por qué, pero no pude entregar nada. Lo vemos particularmente, Lucas. Escribime un mail y lo vemos por ahí. Ok. ¿Alguna duda con la ficha? La vamos a subir. Va a estar colgada en la página y la charla que dio Emi ahora, para que puedan ver los casos de ahí. Lo que les pedimos, por favor, es que si estamos hablando de precisar medidas, la documentación que puso Emi es la mínima como para contar. Incluso ella iba diciendo que le faltaban documentos. Por ende, van a tener que hacer una investigación mucho más exhaustiva que lo que vieron hoy. Claramente van a tener que entrar. Sí, es una introducción, digamos. La idea es que busquen mucha más información que la que está en las presentaciones. Eso sépanla para todo, para siempre. Bueno, ¿les parece? Hacemos un pequeño break. Nos quedamos igualmente acá. Apagan cámaras y micrófonos. Lo invitamos a Sebastián a esta misma charla y hacemos la exposición teórica acá. ¿Sí? En cuanto volvemos. ¿Qué les parecen? ¿10 minutos? Bueno. Ponele, 11 y 5. Vale, sí. 11 y 5 y empezamos. 15 así, hacemos un matecito. No porque creo que Sebastián tiene poco tiempo. O sea, Bueno, no lo podemos 10. correr después. Entonces, tratemos de empezar lo más tempranito posible. 11 y 5. Buenísimo. Buenísimo. ¿Sí?